auto le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva emisión de El Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Luis, ¿Cómo estamos? ¿vamos de pesca? Pescando un resfrío. Lo digo por la jueza que nos regaló. ¿Puedo decir Loreta? ¿Sorpresa? ¿No sorpresa? Y ya se veía venir, ¿no? Lo que pone al gobierno es una suerte de contradicción. Es como, viste, cuando a tu pibe lo amonestan en el colegio y vos tenés que ir a poner la cara, dar un poco la razón a los profes, pero tratar de que no te lo echen, ¿no? Y acá está como, la culpa la tuvo, ¿no es cierto?, el señor gobernador, actual cuando era ministro de Economía, pero por el otro lado tengo que proteger que no me saquen YPF, ¿no? Y la plata. Entonces, todo un tema. Contradicciones, pero bueno, el mundo es contradictorio y así estamos. Me lleva esto a vincularlo con dos cuestiones que siempre nosotros tratamos de discutir aquí, Luis. Por un lado, la formación de consensos, ¿no? Porque fíjate que en este caso en particular, al margen de la decisión del Poder Ejecutivo, esto fue votado por el Y por Congreso. muchas manitos, Por mucha ¿no? gente. Tanto en diputados como en senadores. Claro. Muchos de los cuales luego giraron hacia la moderación, incluso hacia la derecha. Claro. Sí. No pensábamos que la iban a hacer así. No, bueno, o sea, ¿esto fue algo consensuado? Sí. Sí. En ese consenso, a nadie se le ocurrió leer cuál era el estatuto de YPF y preguntarse si estaban haciéndose las cosas con corrección o Sí, finalmente no se como... discute básicamente esta cuestión de expropiar o no, que son decisiones. En su momento te acordás que había toda una falta de inversiones casi natural en la Argentina y demás. Ojalá fuese la excepción YPF. Y fugadita. Pero la cuestión es que había unas cuestiones de tecnicalidad, como se dice, Claro. que no fueron, digamos, tomadas con toda la atención que se necesitaba. Y ahí te entran a full, ¿no? A la yugular. Pero bueno, es un conflicto, te digo, contradictorio y también muy difícil de explotar electoralmente, porque es algo tan técnico por un lado, y por otro lado es como, o lo defendés o no lo defendés. El problema es que si lo defendés mucho tenés que pagar. Y otra cosa me llama la atención, Luis, que me gustaría plantearte, es el hecho de que, claro, una vez más acá aparece una grieta, típico en la Argentina, no puede haber un debate lógico, todo tiene que ser ideologizado, los gritos, etcétera, pero con dos protagonistas que tal vez están viviendo una suerte de previa de la elección de 2027. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Es una historia que va a ser escrita de acá dos años en Argentina, va a pasar de todo. Sí, sí. Pero bueno, Milei seguramente va a intentar buscar la Pareciera. reelección. Y Kicillof es uno de los N candidatos. Que hoy está en el peronistas. área. Hoy está. Entonces, ¿cuál está en el área? Ahí seguramente Kicillof está. Otros no sé, pero Kicillof seguro. Ahí hay un debate que tal vez adelanta lo que Sí. probablemente terminemos viendo en el 2027, que son dos visiones absolutamente contrapuestas Totalmente. de todo. Claro, y haciendo un poco de futurología, fíjate que la prisión de Cristina Justillo son 6 años, ¿no? Los dos, Sí. y quedan 4. Obviamente el debate también va a estar centrado si la vas a indultar, Axel, o no. Claro, obvio. ¿No? Va a ser un eje. Si fuese a haber debate, ojalá efectivamente Ponele, ¿qué se bate, vaya, esa pregunta va a caer de Esa cajón. pregunta cae de cajón, ¿no? A todo el mundo, incluso la legislatura. Bueno, si usted fuera presidente, ¿no? Va a ser el eje, ¿no? Raro, che, que los defensores de Cristina no plantearan el tema de esta cuestión de a perpetuidad no pertenecer, ¿no es cierto?, más a la clase política, Sí, sí. electoralmente hablando. Claro. Es muy fuerte, ¿no? Digo, viste que de eso nos habló. Qué sé yo. Es difícil, ¿no?, esta situación de una personalidad o de un personaje, como ustedes quieran, según cómo se coloquen en la grieta, estando con prisión, ¿no es cierto? Este fallo de la jueza en Nueva York, ustedes saben, no es el primero, hay otros juicios que Argentina también está perdiendo, Claro. como los Antes bonos. tuvo el doctor Griesa. Bueno, con los bonos estos ajustados por PBI, como Argentina mentía eso, también allí hay un juicio importante, pero yo creo que alimentó, Luis, una especie de cambio de clima que estamos viendo en las últimas semanas. Quizás está claramente instalado, alimentado también, por supuesto, por este documento de JP Morgan sugiriendo revisar las
posiciones del famoso carry trade, o un, Sí, poquito, claro. o un poquito más que sugiriendo, ¿no? Recomendando Y sí, prudencia. en el momento de mayor afluencia de dólares por la liquidación de la cosecha, el Claro. dólar sube. Entonces, bueno, ¿cómo será esto cuando falten dólares? ¿No? Entonces surge esta inquietud. Dice, muchachos, ahí estuvieron haciendo unas pingo ganancias, bueno, es hora de esto empezar a contar los petates, ¿no? Un deslizamiento en el tipo de cambio libre y también el dólar futuro que está llegando al techo de la banda. El cambio de clima llegó, me parece, antes de lo previsto, ¿verdad? Sí, sí, un invierno demasiado riguroso. Hay que pasar Bueno, el invierno, ahí va. pero este invierno es bravo, ¿no? Bueno, ahí la pregunta es, esto por supuesto es hipotético, ¿crees que este clima se va a reflejar en términos electorales o es algo que... Y bueno, vamos a ver la dimensión que alcanza, ¿no, Sergio? Pues siempre la economía, a ver, la economía no lo es todo, pero es la que te da las cuestiones más objetivas. Claro, Las piñas económicas medibles. duelen más porque ¿no es cierto? Afectan el órgano más importante en la persona humana, que es la billetera, ¿no? Y esto se siente directamente. Una cosa, los republicanos, viste que acá nuestros republicanos en realidad son miaminianos. Si pueden ir a Miami, se olvidan de la República, Tal cual. ¿no? Ahora, si no pueden ir, ahí sí que comienzan las críticas. Y el problema es que si se levanta, o mejor dicho, baja el tipo de cambio, ¿no es cierto? El dólar se vuelve más caro, esto también impacta sobre la inflación. Entonces, las banderas que tenía y comienzan a chamuscarse las puntas, ¿no? Entonces ahí siempre cabe. ¿Qué hace este gobierno? Bueno, el gobierno también se ha reinventado varias veces, ¿no? Digo, y saca trucos, saca conejos de la galera. Uno espera que sigan teniendo esta inventiva, pero es cierto que estamos en un momento, ¿no es cierto?, con turbulencias, y el gobierno, por otro lado, viste que eso se le refleja en la cara, ¿no? Viste que no saben disimular mucho. Hasta dan bravata. Bueno, aprovechá campeón. Sí, aprovecharon todos los campeones, salieron todos compradores. Es como que no hace falta que el ministro sugiera, la gente ya lo venía haciendo. Lo venía ¿verdad? haciendo. Ahora, ahí Luis se aparece como incógnita, ¿no? Si efectivamente la Argentina tiene el riesgo de el péndulo de la derecha a izquierda, de la izquierda a derecha, como venimos Sí. experimentando en No. las últimas décadas. Del gasto público al dólar barato. Del gasto público al dólar barato. Claro. ¿Habrá construcción política para que de alguna manera un sector que la Argentina siempre ha tenido, bueno, con suerte en una tercera posición electoral lejos, ¿no? Sí. En su momento La Baña, en fin. Lo cierto es que el gobierno ahí y tiene como que desandar caminos, Claro. ¿no? Y arrancar por otro lado. Todo gobierno lo puede hacer finalmente, ¿no? Todo el gobierno, el tema si lo quiere hacer es si se tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Pero Pero es corrígeme, cierto Luis. que ahí viene algo que Claro. si no haces acuerdos y consensos, A eso voy. entras en zona más de turbulencia. Porque el más que gobierno, turbulencia. aunque le vaya muy bien en este turno electoral, va a tener una representación de diputados probablemente el doble o un poquito más, en el Senado bastante menos, porque ustedes saben que se renueva a tercios. Los dominios territoriales. Y bueno, entonces va a tener que ir a buscar acuerdos con las fuerzas opositoras. Ahora, en un contexto de polarización, ¿cuánta oposición te queda con la cual puedes negociar Totalmente. en el sentido de tener acuerdos posibles, Claro. tener comunes denominadores para poder, por ejemplo, conseguir respaldo para una ley de reforma laboral, de reforma Y la previsional? cuestión, Sergio, que ahí está obviamente patente y que se está de alguna manera expresando, es que con el liderazgo de Cristina, que no era omnímodo, pero ahora se nota la dificultad para agarrar la lapicera en las elecciones y poner sus representantes en las listas, Lógico. los gobernadores salen a mostrarse, salen a la cancha. Entonces, viste, proponen políticas o leyes que el gobierno no mira bien o está muy disgustado, salen a la cancha, empiezan a saltar también en el área. Ya no va a estar solito Kicillof, no va a aparecer Zadora, van a aparecer diferentes gobernadores que están, ¿no es cierto?, dando vueltas y tienen que también reafirmar su autonomía. Y esto también lo va a sufrir la Rosada. Así que bueno, se vienen tiempos para ser analizados, gracias a Dios, más laburo para nosotros, ¿no? Eso es cierto, con debates que todo el tiempo aparecen, ahora los gobernadores que reclaman recursos, la coparticipación, por ejemplo, del dinero de los ATN o de Totalmente. impuestos que no se coparticipan, aparecen debates nuevamente, y yo creo que muy importantes para la financiación del sistema de salud, Claro. en particular... Y la después el cuestión- Showtime, ¿no? No, por La supuesto. rebelión fecal, no la rebelión fiscal. Bueno,
Hay un famoso libro, La crisis fiscal del Estado, y lo que vimos en el James Congreso, O'Connor. sí, O'Connor, un gran libro, Gran libro. que planteaba los problemas demográficos mucho tiempo antes que alguien Totalmente. pensara en esta cuestión del Totalmente. envejecimiento poblacional. Totalmente. Y cómo mantener a raya la lucha de clases necesitaba de un estado de bienestar y finalmente eso terminaba en inflación. Exacto. Ahora, esto hoy está reemplazado por otra. Bueno, en el Congreso, en la Cámara Baja, este miércoles hemos tenido una sesión en la cual se discutió la crisis fecal del Estado. Hay una diferencia sustantiva. Ahí ¿verdad? necesitas, no sé, bioquímicos, no Bioquímico, politólogos. sí. Yo creo que habla también de la capacidad de alimentar determinados debates por parte de determinados legisladores. Mucho más uno no les puede pedir, Totalmente. probablemente, ¿no? Ahora es cierto que también hay una decadencia del lenguaje, de la palabra, ¿no? Los insultos llevan a fertilizar veredas, ¿no? Uno se ríe, pero la verdad que recordemos, este fue un congreso que tuvo oradores como Alfredo Palacios, como Lisandro de la Torre, como Frondizi, como Balbín, como, en fin, una lista increíble de todos los partidos, ¿eh? De todos los De partidos. izquierda, de centro, de derecha, tenía grandes cabezas Oradores, y oradores. Bueno, ahora tenemos lo que tenemos, eso es parte de la degradación Claro. institucional. Casi va a del ser país. un camión atmosférico, ¿no? En vez de. Sí, del menemóvil al camión atmosférico. Hay una trayectoria preocupante, ¿no? Sí, sí. Y no podemos decir mer, ¿no es cierto? Como para decirles buenos augurios, ¿no? Esto realmente es preocupante porque, te digo, uno puede decir, bueno, esta es cuestión de politólogo, no. Se habla de la decadencia y la degradación de nuestros representantes, cual. ¿no? Después uno ve cifras donde la gente empieza a desapegarse de la democracia y vos decís, no es para menos, ¿no? Con estos legisladores, ¿qué querés? ¿No? Claro, a ver si todavía te tira con un pedazo de Boston. Diseño institucional, pensar reglas del juego diferentes. Vamos ahora a esta nueva sección, El pueblo quiere leer, para una vez más pensar el tema de las instituciones. Giovanni Sartori, Luis, un top 5 Me suena. de la ciencia política. Así es. Y que inaugura con este libro, ¿no es cierto? Dilo. El libro se llama Ingeniería Constitucional Comparada, una Ingeniería investigación constitucional comparada. Madre de Dios, ¿no? Una investigación de estructuras, incentivos, un tema fundamental, y resultados. Totalmente. obviamente. Que inaugura, o mejor dicho, confirma y consolida Claro. esta nueva perspectiva de la ciencia política que se llamó neoinstitucionalismo. Porque el viejo institucionalismo estaba ligado a la visión ingenua, Normativa. normativa, donde uno pensaba que esta constitución se planteaba y se planeaba y tenía influencia directa sobre la realidad sin mucha mediación. El neoinstitucionalismo piensa en las instituciones, como dijiste bien vos, estructura de incentivos. Claro. Después, si esos incentivos son lo suficientemente fuertes para incentivar, es otra cosa, ¿no? Claro. Porque a veces hay otras tentaciones. Uno puede llamar el dinero, ¿no? Puede llamar el poder, que también son incentivos muy fuertes, ¿Qué ¿no? te parece? Caballeros poderosos, ¿no? Pero ahí lo que hace don Giovanni, maestro de maestros, Giovanni Sartori, es inclusive generar una visión comparada, ¿no? De cómo estas estructuras, que a veces parecen similares, ¿no? Producen resultados diferentes, no digo anómalos, a veces también, ¿no? Un libro fantástico, interesante, de alguien que, bueno, número uno, premio Nobel que no se da en ciencia política, se debería dar. Importante este libro, la cuestión del contexto, de la cultura, porque, como dice Luis, instituciones similares tienen resultados totalmente diferentes en función de los actores, de su forma de mirar el mundo, y los resultados de un diseño institucional varían a lo largo del tiempo. Pueden funcionar Totalmente. y pueden dejar de funcionar porque cambian Totalmente. los conflictos. Claro. Y pueden ser usufructados por otros. Por Tal ejemplo, cual. la presidencia era muy discutida en la Así Argentina, ¿no es cierto? Bartolomé Mitre decía, esta es la constitución de hecho, la de Urquiza. Yo quiero la constitución de derecho, pero cuando agarró en la presidencia, digo, bueno, no está nada mal estos poderes, ¿eh? Claro, porque ahora estaba él a cargo. Tal cual. ¿no? Entonces, suceden estas cosas. También, obviamente, el contexto. Se dice que el Parlamento británico no está separado en esas dos filas, ¿no? Por la distancia de 2 espadas. Sí, pero el problema es donde se trasladaron esas instituciones había lanzas. Entonces, el largo de las espadas ya no funcionaba demasiado bien, ¿no? Ingeniería constitucional. En el próximo bloque vamos a hablar con alguien que estudió a fondo esto. Los pactos preexistentes, los debates
constitucionales previos a la Constitución del 53 que nos van a permitir entender cuáles son los dilemas, las tensiones, los problemas que dificultan que los actores tengan acuerdos sobre reglas del juego que tienen que justamente moderar, moldear sus estrategias políticas. No se vayan. No, mucho de lo que nos pasa hoy, Claro. que en realidad fue decidido antes. Yo decía a veces como un chiste, Alberdi manda más que Alberto. Bueno, la verdad que después terminó mandando. Casi cualquiera. No se vayan, este es El Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Ya volvemos con el desarrollo del programa. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí en El Tornillo por el canal de la ciudad y tenemos con Luis el placer de dar la bienvenida a nuestro amigo Julio Zaguir. Julio, un gustazo tenerte. Muchísimas Sergio, gracias. Luis, muchísimas gracias a usted, un gusto. Vamos muy a grande. comenzar haciendo propaganda, como corresponde, vendiendo este libro, Una Argentina a Medias. Es la última obra de Julio y es realmente un libro que permite comprender cómo antes de ser Argentina ya éramos la Argentina, en el sentido sobre... No, muy interesante, Sí. muy interesante. ¿no? Sí. Y todo- Por empezar a tenerte, y primero, ¿por qué escribiste este libro y cuál crees que es la principal contribución? El libro es la continuidad de un largo trabajo. Comencé trabajando esto hace años, digamos, en la tesis doctoral en la Universidad de Chicago. Y allí básicamente me centré en la estructura de los conflictos. Claro. Hice un trabajo comparado entre Argentina y Estados Unidos. Gran laburo, gran Eh, trabajo, gran trabajo. La estructura de los conflictos en cada país, a partir de segundas lecturas, es decir, de la lectura de los historiadores. Claro. Fuentes primarias las vi, pero pocas. Claro. Y en ese momento distinguí, digamos, dos estructuras de conflictos que efectivamente habrían influido en la posibilidad, en un país y en otro, de acuerdos y desacuerdos. Por eso el libro se llama Unión o Secesión, aquel libro, digamos. A partir de allí vino un largo proceso de lectura de todos los debates constituyentes Qué desde maravilla. 1810 en adelante. La Asamblea de 1813, Claro. la de 1816-19. Claro, digamos, Asamblea General Constituyente que hizo de todo menos la Constitución, ¿no? Como siempre en Bueno, Argentina, bueno, aunque se de llamara. alguna manera... Pero llenaron es- un vacío, ¿no? Fueron importantes Obvio. en sí Bueno, mismos. Bueno, Obvio, ese es obvio. Claro. uno de los temas, digamos, Bueno. que creo haber hallado Exacto. en este caso, Qué es interesante. que nuestros fundadores efectivamente trabajaron y mucho y muy intensamente, debatieron alternativas institucionales, eran hombres de una formación Extraordinario. riquísima. Sí. Recordemos que venía de un virreinato con intendencias, ¿no es cierto? Exactamente. Creado, con Potosí del lado, donde Buenos Aires se distribuía, qué sé yo. Con un Y financiamiento que venía de la economía Y acá, minera. acá estamos la provincia. Provincia que en vez de ser provincia, casi son estados, ¿no? A partir de ahí digo, Sí, sí. estamos, ¿no es cierto? Exactamente, Hay algo. porque- Vos sabés de esto, ¿va? Porque antes eran las ciudades, ¿no es Claro. cierto? Las ciudades. Con los cabildos, todo eso. Muy bien. Pero claro, Qué bueno. ¿quién se constituye también como provincia? Buenos Aires. Buenos Aires. Con la simetría. Y entonces, por eso Enorme. le digo Flor pírrica. de provincia. Por flor de eso le reloj. digo pírrica. Porque a partir de ahí Buenos Aires dice, ajá, listo, Es mía. es mía. La Ferrari es mía. El puerto es El mío. puerto y la aduana es de Papito. Y entonces comienzan las grandes. lógico. Es decir, se cristaliza el conflicto que ya estaba presente. Y ya en 1816, Tomás de Anchorena, en un discurso hermosísimo en el Congreso del 16, 2 cuadras ya acá. dicen, Tomasito. ya dice Anchorena allí, bueno, sí, pero quieren discutirnos los ingresos, ¿no es cierto? Claro. Estos que buscan, digamos, ¿sí? Estos egoístas que buscan tomar los ingresos. La ya- renta. Ya está. Las rentas. ¿No? Ya Anchorena Y ahí bueno, lo plantea. Las penas son de nosotros, la vaquita de Anchorena. Algo así. Y entonces, a partir de allí, Buenos Aires, bueno, y esto es parte del análisis, Buenos Aires elige, esto es lo que identifico, digamos, encuentro a partir del 20 una estrategia común, es decir, entre nos unimos o no nos unimos, Claro. Buenos Aires
y va a estar en Rivadavia, va a estar en Rosas y va a estar en la legislatura del 53. O sea, la estrategia de no acordar. O sea, puede ser unitario, Posponer- puede ser federal, pero todos son Victoria de la porteños. Plaza. Bueno, de la plaza. uno de lo que yo creo es hallazgo es, no, miren, esto no fue una lucha de unitarios. Sí, hubo lucha de unitarios y también, federales, ¿no es cierto? Un poquito más complejo. Pero el Pero el conflicto problema fundamental- de base, era de provincias, de una provincia, digamos, hegemónica, rica, con nadie discutía el liderazgo de Buenos Claro. Aires, porque además Buenos Aires no eran solo los recursos. Buenos Aires era el centro, Había sido la- Era el puerto, centro era político, lógico. el centro intelectual, eso ya estaba presente en ese momento. Y las provincias se lo reconocen, digamos. Julio, pero te traigo en un pase así grosero de... El túnel del tiempo, del como, túnel del tiempo. como Tony Douglas, dando ¿Qué, vueltas. qué nos enseña esto del debate actual, de las disidencias actuales, de la dificultad Que para los muertos construir... mandan más que los vivos. No, bueno, construir instituciones. Como decía Marx. mira, ¿Qué nos dice esta historia? Vos sabes, a ver, ustedes son de la profesión y no sería muy científico decir que aquello causó esto, ¿no? Pero uno sí ve fotografías, si uno dice aquella fotografía y esta fotografía, un tema... Hay una dependencia del sendero, como un decía tema- Marx. Sí, sí, lógico. Un tema que uno ve y vuelve a ver es que lo de la distribución de los ingresos ya lo sabemos, Sí. es discutido, ¿no es cierto? Pero hay una que a veces no se le presta la suficiente atención y que es que aquel centro sigue todavía en control de las luces. Te tiro el número para que ustedes me entiendan. El 95% del empleo registrado por el CINEP, el 95% es AMBA. ¿Se entiende? Repetí eso. El 95% del empleo público registrado en el Sistema Nacional de Empleo Sí, Público es AMBA. Impresionante. 95%. O sea, el Estado Nacional, ¿no es cierto? Culturalmente hablando, Claro. las luces Las luces. Sí. son del AMBA. Impresionante. No es la rosada, un poquito más allá de la rosada. Entonces, es impresionante la cifra. además del tema de los ingresos, de la distribución, de la inequidad, está este tema que no es menor. No. Hoy hay una dependencia en cuanto a al diseño, a la dirección de las políticas públicas, que son finalmente en donde se dirime, digamos, hacia dónde, ¿no? Que se gastaran Y esto no es menor. 20 años estuve como funcionario público y uno, uno Provincial, viene ¿no? a Buenos Aires y se encuentra, Claro. y no lo digo despectivamente, No. No, Dios está en todas partes, pero atiende en uno se Buenos encuentra Aires. con porteños. Sí. Pero porteños, de vuelta, en el sentido de que es alguien Formateado con una, por esto. exactamente, ¿Es cierto? con una perspectiva de las Una cosas, perspectiva, ¿no es cierto? Con una una visión. mirada de las cosas y con, preocupaciones y prioridades, ¿no es cierto? Y relaciones. Claro. Y como siempre los porteños decimos que nosotros no tenemos acento, que el acento lo tienen Por los de las supuesto, provincias. ¿verdad? Cuando Julio- el formateo es Pero total. ahí hay una contradicción. Parecería surgir una contradicción ahora, en el sentido de que ya el modelo económico que aparentemente va a tener la Argentina no depende solamente del corazón agroindustrial, que de todas maneras es diverso, porque la frontera se extendió, porque las nuevas semillas, el cambio climático, la capacidad de gerenciamiento de la gente hizo que tengas soja, maíz, incluso trigo en diferentes partes, pero convengamos que el litoral sigue siendo el litoral caracterizado por el corazón agroindustrial, pero hoy con la energía y sobre todo con la minería, bueno, tenés una mancha de modernidad mucho más diversa, ¿no? Así es. Y la Argentina árida se puso en valor, como nunca antes. Así es, eso es así. Ignorábamos la tradición colonial, donde la minería era el corazón de la economía, por 200 años, bueno, finalmente nos dimos cuenta que la cordillera de los Andes tenía la misma geología, ¿no? Bueno, eso no modifica en principio las posibilidades para que esto no se repita, en el sentido de que hay más fuentes de ingreso, porque las provincias tienen por suerte los recursos naturales. Ya no son los 13 ranchos, vos decís. Bueno, ¿no? Posiblemente sí.
Sí, Sergio, posiblemente sí. Ahora, el tema es que las provincias también van a tener una larga tarea de su propio desarrollo. Una lectura que le he aprendido, digamos, en estos años de funcionario público, compartiendo con otras provincias, es que nuestras provincias todavía tienen estados débiles. Y cuando hablo de estados me refiero a burocracias, me refiero A la intelectualidad pública ligada al Estado, ¿no? La gestión. no es los 13 ranchos, para nada. No es ¿cierto? uniforme tampoco, No, ¿no? no. Hay provincias con más tradición. Exactamente. Han En Córdoba recorrido uno ve un poco. Han recorrido un por largo eso, por trecho, eso, por pero eso. todavía falta. Pero sin embargo, Sergio, las carreras administrativas en las provincias están destrozadas, digamos, ¿no es cierto? No han sido rehechas. Y esto es ausencia de decisiones, y ausencia de decisiones de nación y de provincia, ¿no es cierto? Ahora, ¿eso en qué momento, no es cierto? Vos podés marcar un límite, no cuando se jodió la Argentina, pero porque finalmente la Argentina fue hecha por esas burocracias provinciales e intelectuales y militares, ¿no es cierto? Claro. Faltaron básicamente las burguesías, ¿no? Que no existían, porque finalmente surge del corazón del virreinato la administración, ¿no? Pero una administración de toga también, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Alimentada por abogados. Hay un momento que se pierde esa calidad, ¿no? No te digo lo de hoy. Lo de hoy día ya, ¿no? Pero hablando de la burguesía, Tucumán, Mendoza, Bueno, tenían Tucumán- una burguesía, Tucumán, el fundamentalmente. azúcar, Sí, el vino. Sí. Por favor. Y también son estados, y también son estados en un sentido de desarrollo intermedio, te Exacto, diría. claro. ¿No es cierto? Pero bueno, vos estás mencionando provincias en las que esto surgiría, en las que la verdad, sin un Estado fuerte, sin una burocracia fuerte, bueno, no es solo riqueza, no es solo Sí, generación y no estamos de hablando de riqueza. gasto ¿No es cierto? público Entonces, ni de sí, propio, lo que la vos me estás calidad. diciendo es, va a suceder la riqueza, ¿no es cierto? ¿Y desde dónde se va a administrar? Claro. ¿Quiénes son los que saben de Un- contratos un dato- internacionales? Por ejemplo. Un dato que encontré, bueno, a raíz de todo el trabajo realizado en la provincia, desde el área en la que yo estaba, que un dato interesante es la continuidad de las políticas públicas en el Estado. Las políticas públicas varían escasamente. Nosotros logramos identificar en la provincia cerca de 800 políticas públicas en relación con los ODS, ¿no? Los objetivos de desarrollo. Objetivo de desarrollo sostenible, perdón. Objetivo de Porque en desarrollo. el mundo nuestro suponemos que todo el mundo pero entiende vamos. los acronismos. y- Perdón. La gente va a pensar que es un anticiclo. Y uno ve una permanencia a lo largo de las gestiones de esa cantidad, de ese número. Varían muy poco, digamos. Eso es importante. ¿no? Varían muy poco. Como que, Hay ejes. lo cual te muestra el valor La burocracia. exactamente, de la burocracia, ¿no es cierto? Ahora, ahí también hay una decisión entre... Burocracia entendida como un Burocracia. estamento directivo, ¿no? Del supuesto, Estado. ¿no? Sí, No como no. no como la teoría de Gasalla. No, claro. No, estamos hablando... Sí, sí, sí. No estamos Estamos hablando hablando técnicamente. la expresa en el mate cocido, no estamos hablando No de eso. estamos hablando de eso, al contrario. Exactamente. Y De una son tradición burocracias. de Y hay- políticas públicas. No, claro. Entonces los gobiernos, en este sentido, mi impresión de esta experiencia es que la clase política entendida por el gobierno que accede presta muy poca atención Claro. al Estado como burocracia y conjunto de políticas Julio, públicas. ¿no? hay todo un debate sobre el clientelismo, sobre el patrimonialismo. Algunos creo que erróneamente se llaman feudalismo. Yo creo que nunca... Me desagrada altamente. Me imagino, el término. creo que nunca No hace leyeron un falta. libro sobre Ah, feudalismo, pero bueno, Sí. Pero es cierto que hay una tradición Se de entiende, líderes fuertes. Está todo el debate ahora de Formosa, me parece un poco sesgado, pero hubo un fallo de la Corte muy duro respecto a las reelecciones y al conflicto eventualmente por la Pues llamemos las cosas como son. Una cosa es la relación indefinida, otra cosa es el feudalismo. Claro. Son Pero- cosas diferentes. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Hay una intención de uniformidad por parte del Poder Central
hay una corte que busca de alguna manera, bueno, domesticar o disciplinar a ciertos líderes provinciales. Sí, yo creo que hay una intelectualidad, digamos, ¿no es cierto?, que desde... No es menor la palabra feudalismo. No, Porque No es menor. no, peyorativa, pero aparte. está utilizada, pero está percibida también de esa manera. Pero implica vasallaje, Exactamente. implica la negación de la ciudadanía, es muy serio. Yo creo que ahí No puede haber nada positivo en la palabra feudalismo. Hay más positivo en la palabra populismo por supuesto, de la cruz claro. que con feudalismo. Yo creo que ahí Gente hay una loca. percepción sesgada de los pueblos de las provincias, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí hay una suerte como de desprecio, salvando todas las distancias, ¿no? Y bueno, son estos pueblos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Muy soberbia. Sí. Bárbaros, Sí. civilización Cuanto menos Buenos barbaria, Aires, la ¿no es hermanita cierto? Payón. Que son incapaces. El peor Sarmiento. El peor Sarmiento, El de la barbarie. y esa perspectiva desde esta intelectualidad, digamos, ¿no es cierto?, es mirada así, compartiendo con vos, porque sé que Sí, lo sí. has manifestado, que el diseño institucional importa, Lógico. ¿no es cierto? Lógico. Sí, que hay indicadores de desarrollo. pero bueno. y que deberíamos mejorar Bueno, nuestras que hablar del instituciones, conurbano, ¿no es entonces, cierto? No hay ninguna duda. Pero hay ese sesgo, y posiblemente tenga que ver con lo que venía manifestando Sí. antes, ¿no? Bueno. Que tenga que ver con esta suerte de mirada desde el centro, ¿no es cierto? Con cierto desprecio a las miradas Ahora, provinciales. Julio, en el centenario, hay toda una revisión de la revista ¿no? Argentina de Ciencia Política, Claro. que es centralizada, Los revalora. que es centralista, lo revalora Matienzo, ¿no? Claro. Que piden más centralismo, ¿no? Eso es una tendencia que siempre está. El problema es que han tenido demasiada autonomía las provincias, ¿no? Cuando vos decís, la verdad acá tenemos un federalismo imperfecto, ¿no? Qué palabra, federalismo imperfecto, ¿no? Bueno, el No sé si tema- lo hay perfecto, pero sí es un federalismo raro, ¿no? Bueno, un federalismo, a ver, muy es que- asimétrico, Es que el debate, a ese ver, es el punto. la Final- simetría. el debate del diseño, esto es muy interesante. A ver, vamos. El debate del diseño nunca fue federalismo o unidad. Claro. Cuando uno ve en las mismas constituciones nuestras, y ahora que estoy leyendo estas convenciones de otros países, en realidad es una gradación que va desde un extremo al otro. Y en el medio, a ver, la constitución del 26 fue calificada por aquellos congresales como unitaria mixta. Sí. La federación del 53 fue calificada como federal mixta. Mixta, por el mismo Alberdi, ¿no? Ellos, exacto. Entonces, estos fundadores nuestros no eran o. Sí, sí, sí. Tenían inteligencia en que había que negociar, que Pragmatismo. había... ¿Y por qué digo esto? Porque el debate sobre si es perfecto o no es perfecto, bueno, finalmente es un debate, ¿no es cierto? ¿Contra qué lo estamos comparando? ¿Verdad? No, es un debate y es un diseño sobre cuáles competencias, cuáles sí, cuáles no, y será permanente. Y está bien que se debata hasta dónde, Ahora, es una digamos. institución, la Constitución Argentina, que presupone este conflicto como un conflicto durable, en última instancia. Porque lo que hace la Constitución es institucionalizar el Una conflicto. tensión, ¿no? Una tensión. ¿No es cierto? Bueno, Y en la Argentina hay la tendencia a institucionalizar los conflictos, pero no a resolverlos. bueno. Digo, acá tiramos bomba atómica, es así. No, de alguna manera, a ver, Para incomodar a Julio. de alguna manera uno, y es parte de lo que digo en el libro, es, bueno, finalmente no se resolvió. Ese es el punto. Finalmente no se Bueno, ahí resolvió. está. O sea, a ver, digamos las cosas como son. Esto se resolvió en una batalla. Tal cual. O sea, Lógico. Urquiza, ¿no es Lógico. cierto? Bien. Sí, puede haber menos muertos que en el enfrentamiento argentino de crimen con Cepeda, Almirante en pero Cepeda se la obliga a Buenos Aires Claro. a volver adentro, totalmente, digamos, ¿no es cierto? totalmente, ¿no? Mano militari, como son estas cosas. Se obliga. Y después Buenos hay Aires, una interna, ¿no es cierto? No, Urquiza y con Buenos Tempi Aires- y ahí Pavón también. Y, ¿no? y Buenos Aires sigue con el poder suficiente como para decir, bueno, está bien, pero
bajo estas condiciones, digamos, ¿no? Así Es es. decir, ese conflicto de recursos no se resolvió institucionalmente. No se resolvió institucionalmente. Ese conflicto, digamos, ¿no es cierto?, de recursos, bueno, es parte del análisis, digamos, que hago en el libro. Ninguna de las instituciones estaba preparada para la resolución de ese conflicto. Entonces el conflicto es como que permaneció en el tiempo, se acordó, listo, seamos una unión, pero el conflicto como tal no quedó. Pero hay una institución que nosotros, con cierta obsesión, venimos analizando de diferentes perspectivas, que es la presidencia. Y en la versión, digamos, más escolar que uno ha aprendido, el que diseña la presidencia moderna es Alberdi. Por su experiencia en Chile, por su visión crítica de la experiencia de Estados Unidos, dice, "Bueno, acá hacemos un rey por 6 años, como está en las bases, y sale de la política y la idea es, Claro. Elegido por colegio electoral. por colegio electoral, voto indirecto". En los debates previos, ¿aparecía ya la figura de un presidente tan poderoso, tan centralizado? Sí, la Hamiltoniana. figura, sí, Claro. la figura del presidente ya Aparece. es una figura fuerte. Te Casi diría rey. que desde el 19. Claro. Desde el Eso 19. es interesante, porque no es una una- invención desde la nada de Alberdi, hay también No, continuidad en esa Y materia. no solo eso. Acuérdense bien. que en la misma época, en los mismos 20, Colombia está debatiendo con Bolívar Claro, a la tal cabeza, cual, ¿no es cierto?, tal una cual. constitución. Chile está claro. debatiendo, digamos, ¿no es cierto?, una constitución también con todo el tema de recursos extraordinarios. Exacto. Porque ese Claro. es el tema, ¿no? Portales, el, ¿no? el tema de la Es que en facultad Europa está la extraordinaria. restauración, por un lado. Bueno, la idea del poder centralizado... Ahora, fue Exactamente. también un objeto, ¿no es cierto?, de disputa, ¿no? Porque también tenemos el presidente. ¿Y ahora quién es? El Rivadavia. ¿no? Sí, Después, claro. ¿no? Antes, Bueno. Alvear, ¿no? En la presidencia, en el Congreso 24-26 es una ley, ¿no? Es Es una una de ley, las tal leyes cual. del Congreso. Tal cual. Ese Congreso da algunas leyes espectaculares. espectacular. La primera ley del Ejército, la primera ley de Banco Nacional. Construye el Estado. La ley de capitalización. Bueno, que veníamos- es la que ocasiona el rechazo de Buenos Aires. Veníamos de la experiencia de Buenos Aires, Claro. con la Universidad de Buenos Aires, el Banco Provincia, una construcción institucional que la tenemos, por suerte, hasta hoy vigente, ¿no? Creo que había como una inercia también muy creativa, muy proteica. Sí, efectivamente. Entonces, hay en esto, digamos, una continuidad, ¿no es cierto? Bueno. Este, Los alumnos contentos porque lo vamos a incorporar en la materia. ya Una les digo. Argentina media. Agárrense. Es un libro de política comparada, no solamente de historia, ¿eh? Porque hay una comparación sistemática de diferentes experiencias de debates constitucionales. Aparte, Julio comparó la Argentina con Estados Unidos y ahora está haciendo otras comparaciones. Gran libro. La verdad, te felicito, Julio. Un placer tenerte acá. muchísimas gracias a ustedes por la Bueno, invitación. quedamos con un y montón por- de y por preguntas. este Y hay una debate. próxima vez, Así porque que hay mucho. tiene que volver a charlar con nosotros. Gracias por venir. Gracias a Muchas ustedes, muchísimas Ya gracias. volvemos, no se vayan. Este es El Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí en El Tornillo. Me quedé obviamente pensando varias cosas, Luis, con respecto a la entrevista que le hicimos recién a Julio. Sobre todo, qué difícil que es acordar, ¿no? Qué difícil es acordar. Y lo que hace entonces, al ser muy difícil acordar, es a la persistencia de conflictos, a la imposibilidad de superarlos y a encontrar estos conflictos modulaciones diferentes, pero que lo hacen paradójicamente eternos, ¿no? Eternos. Ahora, fíjate que hay casos recientes de países que lograron acordar a pesar de diferencias históricas, a pesar de guerras. La Unión Europea pesar es un de caso. guerras. La Unión Europea. A pesar Ahora, de haberse matado bueno, horriblemente. recientemente la OTAN decide casi duplicar en 10 años, pero duplicar el presupuesto en defensa. Pareciera ser a veces, Sergio, que vivimos en un coyunturalismo tan extremo, ¿no? En donde no se piensa una construcción, sino se piensa cómo zafar, ¿no? Y eso te hace una falta de diligencia de todo tipo. Ok, pero acá no podemos ponerte de acuerdo en cuanto a pagar un residente del Garraham. No. O sea, es medio ridículo, ¿no? Bien.
medio diría, No, digo- alguien con una visión limitada. Si el país no puede ponerse de acuerdo, si los tipos tienen que ganar En sonceras. 600.000 mangos o un palo 300, A ver, cuestiones muy importantes para la gente, cuestiones que son una decisión entre miles, pero que todo queda, viste, tamizado, procesado por una grieta que hace de cuestiones que tendrían que ser simplemente un... aparte estamos hablando de un ¿cierto? Una- residente del Garrahan, el mejor hospital pediátrico del país, no estamos hablando, Pero, a ver, pero del- queda una cuestión del ideologizada. 4 ahí, de Cambaceres, ¿no? Yo entiendo que... Pero viste, Sergio, que queda ideologizado como una cuestión del bien y el mal. Cuando es una cuestión de hagamos un cálculo, ¿no? ¿Cuánto se merece? ¿Qué le podemos pagar? Punto. Punto. Porque como ustedes ya saben, ya advirtieron, es cierto que no hay plata, pero no para todo. Hay ciertas cositas que efectivamente tienen plata, bueno, en las redes sociales, la proliferación de canales de streaming, por ejemplo, y ¿Viste sospechosamente ahí la plata directa o indirectamente ¿Cómo no nos damos aparece. cuenta nosotros? Bueno, Cosa bárbara, ¿eh? otro elemento de lo de Julio, fíjate qué interesante, ¿no? Porque comparás momentos históricos distintos y hay como continuidades que llaman mucho la atención, ¿no? ¿Viste? Bueno, finalmente queda ese viejo chiste argentino que si te vas una semana te parece que cambió todo y si volvés, ¿no? A los 20 años el funcionamiento no cambia. Increíble. Y esto es porque paradójicamente en una Argentina que decimos que no existen instituciones, las que las hay, Uf, ¿no es cierto?, son imposibles de reformar, porque Tal cual. precisamente por esa estructura del conflicto. Entonces, las que quedaron, quedaron. Fíjate la coparticipación. ¿te parece, Luis, que si Argentina hubiese decidido mudar la capital a otra ciudad, esta hiperconcentración de recursos en Buenos Aires se hubiera mitigado, aunque sea parcialmente? Mira, quizás también se hubiese profesionalizado más, hubiera quedado menos expuesta a la movilización, ¿no es cierto? Estoy pensando en el caso de Washington, ¿no? Claro. O Brasilia, Por ejemplo, cuando este país Ottawa. tuvo muchísima más movilización política que lo puede ser Sí, Estados claro. Unidos o Brasil, ¿no? Entonces me parece que se hubiese armado algo, ¿no?, que quizás contribuía a la estabilidad. Porque Canberra, estamos siempre Ottawa. al garete de hasta elecciones que eran por el concejal de la ciudad de Buenos Aires. No, claro, eso es algo absurdo, ¿no? ¿no? Ninguna elección, créanme, en la ciudad de Washington para un alderman puede generar el despelote que tuvimos acá. Que se llamaban de Helsinki. Dice, ¿cómo vienen las elecciones? No sé, nos van a votar la gente. Tal cual, es una cosa completamente absurda. Absurdo. Vamos ahora a las historias de Quinchos. Luis tiene una historia de un personaje realmente muy, muy importante al comienzo de la transición a la democracia. Es que la transición empezó con todo, ¿no? Empezó con un gobierno de Raúl Alfonsín, con una juventud atrás, con alguna explosión de demandas también. ¿Te acordás que nuestro amigo Sí, Gerardo claro. Cáter alertaba, ¿no? No le gustaba mucho a Alfonsín eso, ¿no? Que le dijeran que esto iba a quedar saturado de demandas Tal cual. y que iba a haber desencanto, ¿no? Y el primer balde de agua fría, pero fría como de estos tiempos, ¿no es cierto?, ocurrió para la época de la ley Mucci, esa ley que quería la democratización sindical, ¿no? Que para el radicalismo El era primer una gran proyecto, bandera ¿no? Claro. enorme, ¿no? Enorme. El primero, es cierto, fue, ¿no es cierto?, sacar de efecto la ley de autoamnistía militar. Claro. La segunda era esto, que era enfrentar a las corporaciones. Y esa ley murió en el Senado por un voto, Increíble. que fue el voto de un senador del Movimiento Popular Neuquino, Elías Zapag, ¿no es cierto?, que ya a mí me había dicho, yo que andaba por el Senado, por ahí como un niño de esa pendejocracia, ¿no? No se le dijo. Porque Luis también fue niño. Ustedes, para que mentira, fuimos No, jóvenes en fuimos alguna todos época. niños. Algunos seguimos manteniendo espíritu de niño pese al envase un tanto deteriorado, pero Bueno. bueno, no me pregunte por qué está deteriorado, porque bueno, eso es otra historia. Pero en algún momento había dicho, cuidado que en el Senado serán muchos los pisos, ¿eh? Ande con cuidado, mocito. Lo cierto es que ahí se patinó y se la pegó, y cuando le preguntaron a Elías Zapag, ¿pero por qué? Si había consenso político, dijo, mijo, este partido no se jugaba en la cancha, se jugaba en la tribuna, y cuando vos mirabas la tribuna estaban todos los sindicalistas. ¿cierto? Había que salir vivo de ahí. Así ¿no? que ese movimiento popular neuquino, que fue finalmente un hijo del neoperonismo, Claro, de los ¿no es cierto? 60. Porque Bandor terminó mal, pero no el neoperonismo No, en las claro. provincias, ¿no es cierto?,
se expresó de esa manera y fue realmente un baldazo de agua fría de aquellos para el alfonsinismo, ¿no? Ahí se comenzó a repensar si esa fuerza de la democracia que iba a traer 100 años de democracia realmente era la que habíamos pensado. Otro aprendizaje de esa experiencia es que hay que hacer muy bien el famoso poroteo, contar los que te van a votar, contar los que no te van a votar y cuando estás seguro que ganás, contá de vuelta, porque algunos se te dan vuelta. Porque la contracara ya se perdió por un senador. Ay, lógico. Un senador. Vamos ahora al momento más esperado de toda la semana y es los premios El Tornillo. El Tornillo Blanco esta semana se lo vamos a dar al expresidente del Ecuador, Yamil Mahuad. Estuvo de visita en esta ciudad presentando su libro Cómo dolarizamos Ecuador, que es un libro muy voluminoso que cuenta su experiencia y la de todo su equipo de gobierno. Está prologado por Domingo Cavallo, que lo ayudó en esos años tan complejos. Él fue derrocado por un golpe de Estado, pero esta política de dolarización prosiguió durante 25 años y se convirtió en el acuerdo más popular de su país. La verdad es una persona deliciosa, da clase en Harvard. Yo lo conocí una vez en el año 2003 cuando fui a un seminario que compartimos. Me quedé charlando como 3 horas con él y a partir de ese momento desarrollamos una amistad. Muy bien. La verdad, Yamil, te felicito por tu libro, gracias por visitar Argentina, este es tu país. Tornillo negro. Viste que la política ha pasado de la literatura, porque hubo grandes discursos, ¿no es cierto?, a la astrología en algún momento, Sí, y ahora claro. la escatología, ¿no? Nos estamos tirando con materia fecal, ¿te acordás como Sí. en la película, ¿no es cierto? No habrá más pena que olvido, pero nos están tirando mierda. Bueno, así estamos. Ya está todo hecho así, está todo hecho bosta. Así Osvaldo que, Soriano, un grande. ¿qué tal si construimos? Y básicamente a partir de palabras que no tengan que ver ni siquiera con acciones, ¿no? Porque esto de fertilizar jardines ajenos de los diputados tampoco está bien. Pero él ¿no? decía que no, que la política se hacía con la bosta y algo por el estilo. Sí. Es hacer alfarería con estamos de acuerdo. Pero paremos un poco porque ya, viste, ya no vamos a poder decir ni siquiera mer, ¿no es cierto?, como para augurar éxitos teatrales. Así que cortémosla con la materia fecal. Tornillo gris. Hasta la semana pasada, hasta el viernes de la semana pasada, había limitaciones estrictas a la capacidad del presidente de Estados Unidos de tomar decisiones que podrían estar en contra de la Constitución. Cualquier persona podía ir a un juez y lograba una medida cautelar que detenía lo que eventualmente podría considerarse una violación de derechos. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en un fallo importante, 6-3, o sea, 6 jueces estuvieron de acuerdo con esto, limita esa capacidad de jueces de primera instancia. Únicamente puede haber acciones de clase, se tienen que juntar muchos damnificados para que esto tenga efecto, con lo cual hoy el presidente de Estados Unidos es más presidencialista que nunca. Es un sistema que se está convirtiendo casi en una monarquía. Esperamos otra cosa a la Corte Suprema de Estados Unidos, con todo respeto. Ojalá rectifiquen por lo menos parcialmente ese espíritu que tienen de darle tanto poder a una persona, no importa cómo lo llame. Hoy Totalmente. es Trump. Mañana puede ser un demócrata o de otro partido. Totalmente. Y el daño que pueden llegar a hacer a la institucionalidad democrática puede ser muy significativo. Vos viste, Sergio, que los constitucionalistas argentinos que siguen mirando al norte están como Linda Brennan, el exorcista, ¿no? Porque Tal cual. están dando la vuelta a la cabeza y se están estrangulando porque precisamente el centralismo hoy viene del norte, ¿no? Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos aquí en El Tornillo por el canal de la ciudad. Que tengan una muy buena semana. Nos reencontramos el próximo domingo. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.